Buenas, somos 9 alumnos de tercero Ingeniería Mecánica cursando elasticidad y teoría de estructuras y hoy vamos a ver el diseño y la construcción de una viga Warren a través del método Cremona, del método Ritter, del método Excel, del método matricial y del método de elementos finitos. A continuación, explicaremos nuestro análisis por el método de Cremona. Para ello, en primer lugar, hemos calculado los grados de hiperestatismo sumando el número de varas con el número de coacciones y restando el doble del número de nudos, lo que nos lleva a la conclusión de que estamos ante una estructura isostática. Posteriormente calculamos las reacciones en ambos apoyos. Ya que tenemos dos fuerzas verticales en cada lado, cada una a la misma distancia del centro, ambas tendrán un mismo valor igual a la mitad del total de las cargas. Se representan en color rojo los vectores conocidos y en negro los desconocidos. En el nudo 1 dispondríamos de 3 incógnitas, por lo que es conveniente empezar con el nudo 2. En este solo desconocemos los axiles de B y D, pero este último será nulo porque no existe ningún otro componente horizontal en este nudo. De manera que B está siendo sometida a compresión y su axil será de la misma magnitud que P. Ahora sí, podemos volver al nudo 1 y calcular los axiles de C y A de forma que den lugar a un polígono cerrado junto con la reacción de este apoyo, V1. Como el vector P mide 1 centímetro, podemos conocer el valor del resto de vectores en función de P simplemente midiéndolos. En el nudo 3 sucede lo contrario a lo que veíamos en el 2. Esta vez no hay axiles verticales, por lo que el de E debe ser nulo y el de F idéntico al de A. Ya sabemos que ND y NE son nulos, por lo que para que los vectores conocidos NC y P se anulen, NH debe trabajar a compresión y NG a tracción. Ya que aún no tenemos datos suficientes para afrontar el nodo 5, seguimos con el nodo 6. Como H y L son horizontales, sus axiles deben de ser de igual valor, así que el axil de I compensará el vector P que incide sobre el nudo. Conociendo este vector llegamos a la conclusión de que NK y NJ deben trabajar a compresión y tracción respectivamente, y es en esta última vara donde encontramos el mayor axil a tracción de toda la estructura. En el nudo 7 sucede lo mismo que veíamos en el 3, con la diferencia de que las varas centrales de la estructura trabajan mucho más que las cercanas a los extremos. En el nudo 8, NO y NP deben estar trabajando a compresión con axiles idénticos a los de K y L respectivamente, para poder anular los esfuerzos. Ya que la estructura es simétrica, habiendo representado la mitad de los nudos, podemos conformar nuestro diagrama Maxwell-Cremona, que nos da una idea generalizada de cómo se reparten las tensiones en la estructura. Cabe destacar que ninguno de los montantes E, M y U, característicos de esta viga, están trabajando, mientras que I latina y Q trabajan ambos a compresión. Por otra parte, los valores más altos de tracción los encontramos en N y en J, y los de mayor compresión en L y P, por lo que, según Cremona, aquellas que se someten a mayores esfuerzos se encuentran en la parte superior e inferior del centro de la estructura. Vamos a explicar el método Ritter que hemos utilizado para calcular los axiles de nuestra estructura. En primer lugar, colocamos la carga unidad en el centro del puente, simulando el peso que hemos colgado en la práctica, y también ponemos las reacciones en nuestros apoyos, teniendo en cuenta que la reacción horizontal del punto 1 será 0. Antes de comenzar los cálculos del Ritter y del método de nudos, necesitamos calcular reacciones en nuestros apoyos. Vemos que en este caso se reparten de forma igual, equitativa en los dos apoyos, ambos dando 23,5 N. Después partimos la estructura más o menos por el centro y teniendo en cuenta que la línea no corte más de 3 vigas y estas no sean concurrentes en un solo nudo. A continuación realizamos el análisis estático en el eje X, en el eje Y y el análisis de equilibrio de momentos y obtenemos esos tres axiles que se pueden ver ahí. Después continuamos realizando el análisis de nudos uno a uno, teniendo en cuenta que como máximo podemos tener dos incógnitas en los nudos, es decir, que tenemos que ir eligiendo nudos conforme conozcamos los axiles para no tener nunca más de dos incógnitas en las ecuaciones. Continuamos con el resto de nudos de la misma forma. Y aquí tenemos un pequeño resumen de los axiles que hemos calculado. Como podemos ver, la mayor compresión se presenta en la barra C,
con una compresión de 3,53 p y la mayor tracción la podemos ver en el axil N, que es de 4,5 p. Ahora vamos a analizar la estructura mediante el método de Excel, que consiste en el dimensionamiento de las secciones mediante el documento proporcionado al comienzo de las clases. En primer lugar, se van a introducir las características mecánicas de las paletinas. El material del que están conformadas es poliestireno de cristal y, como se puede observar, tienen unas dimensiones de 89 mm de largo, 9 mm de ancho y 1 mm de espesor. Con el módulo de Young y la tensión de rotura se pueden obtener tanto el módulo resistente como el momento de inercia, que nos van a hacer falta más adelante para calcular los esfuerzos por pandeo, por tracción y compresión. Con el área de una paletina y la tensión de rotura se pueden calcular los esfuerzos máximos de tracción y compresión que puede soportar una paletina, que en nuestro caso es de 31,5 kg, mientras que el esfuerzo máximo de pandeo se puede calcular con el módulo de Young, el momento de inercia calculado previamente y la longitud entre nudos, obteniéndose así un valor de 3,3 kg, que es unas 10 veces menor que los esfuerzos soportados a tracción y compresión máxima. Seguido a eso, vamos a calcular el grado de hiperestatismo a partir del número de barras, reacciones y el número de nudos. En nuestro caso, como se puede observar, da un grado de hiperestatismo de 0, que es equivalente a decir que la estructura es isostática. Posteriormente introducimos la longitud del segmento A, la altura de la cercha y la longitud total para poder realizar los cálculos pertinentes. Se analiza la estructura indicando las longitudes de las barras, las posiciones de los nudos y las cargas y las reacciones externas para ajustar el diseño de la estructura con el objetivo principal de que pueda soportar la máxima carga posible dentro de nuestro rango de paletinas disponibles, sacrificando en menor medida la relación carga-peso. Teóricamente, disponíamos de una estructura capaz de soportar aproximadamente unos 100 newtons con un máximo de 10 paletinas por barra y una relación de carga-peso de unos 120,59. Sin embargo, en la realidad conseguimos una relación de 23,7, soportando la estructura unos 4,79 kg, lo que es equivalente a decir unos 47 newtons, con un peso de la estructura de unos 202 gramos. Esto puede deberse a varios motivos, pero los principales pueden ser los fallos en la realización de la estructura, el tiempo ajustado que teníamos para confeccionarla y los cambios en la distribución de la estructura necesarios para poder asimilarla. El siguiente método empleado en la realización de las simulaciones es el cálculo matricial. Para ello hemos utilizado el software Inventor. En él hemos creado un boceto siguiendo el perfil de nuestro tipo de estructura. La viga Warren con montantes intercalados 2. Como se puede ver, este es el perfil utilizado. Lo que hemos hecho ha sido duplicar este perfil para después introducir el material del que están formadas estas barras. Estas vigas tienen una sección cuadrada y siempre hemos tenido en cuenta la longitud y dimensiones de las paletinas utilizadas en el laboratorio para su construcción. Continuando con este tipo de simulación, lo que hicimos fue recrear cómo va a estar la estructura en el laboratorio. Concretamente, introducimos dos apoyos fijos o completamente restringidos en un lado del puente y dos flotantes en el contrario. Continuando con las cargas que sufrió el puente, tenemos la gravedad, que la dejamos céntrica, y en cada lado de la estructura, ya que cada parte va a soportar la mitad del peso recibido, lo que hemos hecho ha sido dividir la fuerza en dos vectores, cada uno la mitad de magnitud que soportó la estructura a la hora de fallar. La simulación efectuada por Inventor nos proporciona unos valores de esfuerzos y deformaciones, las cuales vamos a estudiar a continuación.
Para empezar, las vigas que soportan mayor esfuerzo de atracción son las superiores, siempre teniendo en cuenta que van a tender a estar más perjudicadas en el centro de la estructura. Como se puede ver, el diagrama de colores utilizado por el programa nos indica que las vigas centrales horizontales son las que van a tener un mayor esfuerzo de atracción, ya que están pintadas de color rojo. Y las vigas que están pintadas de color azul intenso son las que más esfuerzo de compresión van a soportar. Dicho esto, la viga que soporta mayor esfuerzo a compresión es el montante central, ya que ahí es donde va introducido la carga del peso. Esto nos lleva a que el peso produjo una deformación vertical en la estructura, como se puede ver en esta simulación. Lo que sucedió en el laboratorio fue que, debido a la carga del peso introducida, los laterales del puente resbalaron de sus apoyos y esto produjo que el puente se precipitase. Como conclusión de este sistema de cálculo, podemos obtener los puntos débiles de la estructura y así saber dónde hay que colocar más paletinas de plástico para que así soporte más peso la estructura. Bueno, yo pasaré a explicar la parte del análisis de elementos finitos del trabajo que se realiza en el software Inventor, realizando un ensamblaje con los diferentes componentes que componen la estructura o nuestro puente. Aquí lo que podemos ver principalmente son que los componentes son las pletinas de plástico, las barras metálicas que atraviesan el puente de punta a punta y luego unas más pequeñas que son las que hacen posible que podamos unir las barras entre sí. Todo esto se ha hecho mediante el entorno de ensamblaje de Inventor, colocando diferentes restricciones para que quedara todo de manera fija y sin grados de libertad. Y bueno, y para la parte del análisis de elementos finitos, pues resaltar que lo que hemos hecho ha sido colocar una carga central donde iría colocada la carga que posteriormente pondríamos en prácticas para hacer el estudio real de cuánto aguantaría el puente. Aquí le hemos puesto un valor de unos 50 newton. Y aquí podemos ver también los apoyos que los hemos establecido como apoyos fijos, que sería donde iría, como bien dice el nombre, apoyado el puente en sus dos extremos. También resaltar que el número de pletinas que hemos puesto en cada barra, que este espesor lo hemos determinado por el estudio por el análisis de Cremona que hicimos previamente. Y en base a esto, pues hemos establecido un número máximo de pletinas en las zonas que más iban a aguantar esfuerzos de unas 7 pletinas y también podemos encontrar secciones que tienen únicamente una pletina, las diagonales algunas con 6 y otras con 2 y luego secciones con 4 pletinas. Jugamos todo el rato de 1 a 7 pletinas como máximo que hay en el puente. Aquí podemos ver que donde más hay es en la parte del cordón superior, porque es el que más va a estar sometido a esfuerzos de compresión en este caso. Ahora, si nos metemos en los resultados, que en este caso nos interesan las tensiones de von Mises, entramos y podemos ver cuáles son las partes que más sufren del puente y los valores de estas tensiones que podemos ver aquí a la izquierda. Aquí podemos ver también la deformación de las pletinas y podemos ver que las que más sufren son las que eran únicamente una única pletina y podemos ver cómo el cordón superior se deforma hacia abajo y más o menos consigue contener la forma, ya que es la zona también donde más pletinas hemos colocado. Una vez estudiados los diferentes métodos, podemos observar unos vídeos que hemos realizado poniendo a prueba la resistencia de nuestra viga Warren.